¿Te imaginas vivir sin que nadie pueda sacarte de tu centro? Sin explosiones de ira, sin discusiones inútiles, sin dejar que el mal humor de otros arruine tu día. Suena imposible, pero no lo es. Lo que vas a descubrir hoy no es una fórmula mágica, es una transformación mental. Porque cuando aprendes a dominar tu interior, nada ni nadie tiene el poder de alterarte. Quédate, porque en este video vas a entender cómo no enojarte ni molestarte nunca con nadie y empezarás a vivir desde la serenidad que pocos conocen, pero que todos desean. Antes de comenzar, escribe en los comentarios esta frase: hoy decido vivir en calma, soy estoico. Deja que este compromiso quede grabado en tu mente y empiece a transformar tu forma de reaccionar ante el mundo. Número 1. El origen del enojo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te enojas? ¿Por qué algo tan pequeño, una palabra fuera de lugar, una mirada indiferente, un retraso mínimo, logra sacarte de tu centro? No es por lo que otros hacen, es por lo que tú esperabas que hicieran y no hicieron. El enojo no nace en el otro, nace en ti. Es el resultado de una expectativa no cumplida, de un guión mental que tú escribiste sin avisarle al mundo que debía seguirlo al pie de la letra. Y cuando el mundo improvisa, tú estallas. Tal vez esperabas que te agradecieran, que te entendieran, que actuaran como tú actuarías. Pero el problema no es que eso no haya pasado. El problema es que tú lo dabas por hecho. Es esa brecha entre lo que tú creíste que ocurriría y lo que realmente ocurrió la que genera la rabia. Y mientras no entiendas esto, seguirás reaccionando como un esclavo de tus emociones. Pero hay otra forma. Puedes vivir sin depender emocionalmente del comportamiento de los demás. Revisa ahora tus últimos enojos. ¿Cuántos de ellos fueron realmente por algo grave? ¿Y cuántos fueron solo porque las cosas no fueron como tú querías? Tu pareja no respondió con el tono que esperabas. Tu amigo canceló un plan que ya habías imaginado. Tus hijos no actuaron como tú les enseñaste. Te molestaste, sí. Pero si eres honesto contigo mismo, te molestaste porque tu guión fue ignorado, porque tu necesidad de control se sintió herida, porque esperabas algo y ese algo no llegó. Aquí es donde entra el estoicismo. Esta filosofía milenaria no busca que reprimas tu enojo, sino que lo comprendas. Los estoicos enseñaban que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de ellas. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió que si puedes evitar una opinión, puedes evitar una emoción. Y si puedes evitar una emoción innecesaria, puedes evitar mucho sufrimiento. No se trata de no sentir, se trata de sentir con sabiduría. Se trata de aceptar que no todo saldrá como quieres y que eso no significa que el mundo esté en tu contra. Se trata de cambiar tus expectativas por aceptación consciente. Cuando tú sueltas esa necesidad de que todo sea como tú planeaste, empieza a surgir una calma que antes no conocías. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Y eso no se logra de la noche a la mañana, es un ejercicio diario. Cada vez que algo te moleste, pregúntate, ¿qué estaba esperando que no se cumplió? ¿Era realista esa expectativa? ¿Estoy exigiéndole al otro algo que ni siquiera ha prometido? ¿Estoy creyendo que tengo derecho a que todo salga como yo quiero? Porque si no cuestionas tus expectativas, estarás condenado a vivir en constante decepción. Una vez que reconoces que el enojo nace dentro de ti y no fuera, empiezas a recuperar tu poder. Ya no reaccionas por impulso, sino que eliges cómo responder. Puedes mirar a esa persona que antes te irritaba y pensar, no me debe actuar como yo espero. Yo soy libre de aceptar esta situación tal como es. Y esa libertad interior vale más que cualquier victoria externa. Porque el verdadero dominio no es sobre el otro, sino sobre ti mismo. La próxima vez que sientas que la rabia empieza a subir, haz una pausa, respira, vuelve a ti. Pregúntate qué esperabas, y luego suelta esa expectativa, no para resignarte, sino para liberarte, porque cada vez que renuncias a una expectativa irreal, estás eligiendo la paz por encima del drama.
Estás eligiendo tu centro por encima del caos externo. Vivir con menos enojo no significa aceptar lo inaceptable. Significa no envenenarte por lo inevitable. Significa entender que el mundo no gira en torno a tus deseos y que eso no es una tragedia, sino una oportunidad. Una oportunidad para crecer, para soltar, para madurar emocionalmente. Así que hazte responsable, no de lo que los demás hacen, sino de lo que tú esperas, no de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretas, porque ahí está tu poder. Y cuando aprendes a no depender emocionalmente del comportamiento de nadie, dejas de reaccionar y empiezas a responder con sabiduría. Y en ese punto, amigo mío, es donde nace la verdadera calma. Número 2. La naturaleza autodestructiva de la rabia. ¿Sabías que la rabia no es una forma de defensa? Es un veneno que tomas esperando que dañe al otro. Pero quien se intoxica primero, eres tú. Cada vez que permites que la rabia se apodere de ti, estás cediendo el control. No al otro, no a la situación, sino a la parte más impulsiva, más irracional, más destructiva de ti mismo. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera te das cuenta del daño que estás provocando hasta que ya es tarde. La rabia es como una chispa. Comienza pequeña, casi invisible, pero si no la detectas a tiempo, se convierte en fuego. Un fuego que no solo quema relaciones, oportunidades y palabras que no puedes retirar, sino que también consume tu bienestar. ¿Cuántas veces has terminado exhausto después de explotar? ¿Cuántas veces te has arrepentido de lo que dijiste en medio de ese calor emocional? La rabia tiene ese efecto. Te convence de que necesitas defenderte, pero en realidad te estás destruyendo. Y la mayoría de nosotros no fuimos enseñados a detenernos. Nos dijeron que sentir rabia es normal, que es humano, y lo es. Pero también es humano aprender. También es humano decidir no actuar desde ese lugar, porque cada vez que tú actúas desde la rabia, es como si entregaras las llaves de tu paz a lo que te irrita. Le estás diciendo al mundo, hazme perder el control, que yo me encargo de destruir lo demás. La clave está en reconocerla temprano, porque cuando la rabia ya te domina, ya no estás pensando, estás reaccionando. Por eso, la práctica está en observar los primeros signos, ese nudo en el estómago, esa presión en el pecho, esa voz interior que sube de volumen. Si en ese momento decides parar, respirar, alejarte o incluso guardar silencio, te salvas, no del otro, te salvas de ti mismo. La rabia es astuta, se disfraza de justicia, de orgullo, de yo tengo la razón. Pero su verdadero rostro es el del daño, el del desgaste, el del remordimiento. Lo que empieza como una emoción puede terminar siendo una cadena de palabras hirientes, de decisiones precipitadas, de puentes quemados. Y luego te toca cargar con eso, reconstruir, disculparte, sanar. No necesitas permitir que eso llegue tan lejos, porque la fuerza no está en gritar más alto, ni en ganar discusiones, ni en dejar claro tu punto. La verdadera fuerza está en elegir la calma cuando todo te grita que reacciones. Esa es la fuerza que no destruye. Esa es la fuerza que construye. Los estoicos lo sabían muy bien. Ellos no buscaban reprimir sus emociones, sino entenderlas. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores estoicos, escribió que la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Porque si alguien te hiere y tú reaccionas con rabia, ya perdiste, ya cediste, ya te convertiste en lo mismo que te molesta. Pero si mantienes la calma, si eliges responder con claridad, con pausa, con propósito, entonces nadie puede tocar tu centro. Y no es fácil. Porque todo en la vida moderna nos empuja a reaccionar, redes sociales, tráfico, comentarios, expectativas. Pero ahí está el entrenamiento. En aprender a estar presente, en darte cuenta, en medio del impulso, que tú puedes elegir no caer, que tú puedes decidir observar tu rabia sin actuar desde ella, que puedes calmar ese fuego antes de que queme todo a tu alrededor. La próxima vez que sientas que estás por explotar, detente, no respondas de inmediato, respira,
Sal del lugar si puedes. Haz lo contrario a lo que tu ego quiere. No por debilidad, sino por sabiduría, porque al hacerlo, no estás reprimiendo tu emoción, estás transformándola, estás eligiendo tu salud mental, tu paz, tu claridad, y con el tiempo verás cómo ese músculo se fortalece. Ya no reaccionas igual, ya no te tomas todo personal, ya no sientes que tienes que defenderte cada vez, porque entiendes que la rabia no es poder, es una trampa, y tú has aprendido a salir de ella antes de que te atrape. La calma que nace de esa elección es una de las mayores libertades que puedes alcanzar, porque no se trata de que el mundo cambie para que tú estés bien. Se trata de que tú aprendas a estar bien aunque el mundo no cambie. Y ese, mi amigo, es el verdadero dominio. Número 3. La rabia es un reflejo del ego herido. ¿Cuántas veces te has enojado porque alguien te ignoró, te habló mal o no te trató como esperabas? Y sin embargo, cuando miras con honestidad, lo que realmente dolía no era la acción del otro, era cómo esa acción te hacía sentir. Te sentías invisible, poco valorado, despreciado, y entonces reaccionaste con rabia. Pero la rabia, en el fondo, no era más que el reflejo de tu ego herido. La mayoría de las veces no nos enojamos por lo que ocurre, sino por lo que creemos que eso dice sobre nosotros. ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Quién se cree para ignorarme? No me valoran. Ese me es el centro del enojo. No es solo lo que pasa, sino cómo golpea nuestra idea de quién creemos ser. Si crees que mereces respeto absoluto y alguien te contradice, el ego reacciona. No por justicia, sino porque siente que su identidad está en peligro. Y cuando el ego siente que pierde el control, busca recuperarlo atacando. Es por eso que explotas, que gritas, que discutes, no porque seas una mala persona, sino porque el ego se siente ofendido y no sabe cómo más defenderse. Pero aquí está la trampa. Mientras más te identifiques con ese ego, más esclavo serás de tus emociones. Mientras más necesites que te traten de una forma específica para sentirte en paz, menos libre serás. Hay algo liberador en dejar de tomarse las cosas de manera personal, porque no todo lo que otros hacen es sobre ti. De hecho, casi nada lo es. Las personas actúan desde sus heridas, desde sus miedos, desde sus batallas internas. Y tú eres, muchas veces, solo el espejo en el que proyectan lo que ellos mismos no han resuelto. ¿Por qué entonces permitir que eso destruya tu calma? Si alguien te falta el respeto, eso habla de su carácter, no del tuyo. Si alguien te ignora, eso revela su nivel de conciencia, no tu valor. Pero cuando tu identidad está frágil, cualquier cosa te hiere. Cuando tu ego está inflado o dañado, busca validación constante, y si no la recibe, arde. La rabia es el humo del ego en llamas. Es ahí donde el estoicismo ofrece un camino distinto. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí cómo interpretamos lo que hacen. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y esa opinión, casi siempre, está mediada por el ego. Por eso, si cambias tu interpretación, cambias tu emoción. No se trata de dejar que otros te pisoteen. Se trata de entender que no necesitas reaccionar ante cada provocación para validar quién eres. Tu valor no se define por cómo te tratan, sino por cómo tú decides responder. Y cuanto más fuerte es tu interior, menos necesitas defenderlo. Así que la próxima vez que sientas rabia, detente y pregúntate, ¿realmente me hirieron o es mi ego el que se sintió amenazado? Haz una pausa, respira, mira el hecho con distancia. No eres tus pensamientos, no eres esa voz que grita dentro diciendo, no pueden tratarme así. Eres el espacio que observa esa voz, y desde ese lugar puedes decidir, puedes dejar pasar, puedes comprender que no todo es sobre ti. Con el tiempo, verás cómo esa práctica te devuelve el poder. Ya no reaccionas con rabia,
porque entiendes que tu paz no depende de otros. Ya no caes en discusiones inútiles porque sabes que tu valor no necesita ser defendido a gritos. Y curiosamente, esa serenidad empieza a cambiar también la forma en la que otros te tratan. Porque cuando alguien ve que no puede mover tu centro con su caos, se rinde, se calma, o éste se aleja, y tú sigues en paz. Vivir sin tomarse todo personal es una de las formas más puras de libertad, porque ya no estás a merced de lo que otros piensen, digan o hagan. Tú te perteneces, tú decides qué te afecta y qué no. Y esa capacidad, esa madurez emocional, no es un regalo, es un entrenamiento. Es el resultado de observar tu ego con honestidad, de desmontarlo con compasión y de construir una identidad que no necesite la aprobación de nadie. La rabia te dice defiéndete, reacciona, demuestra quién eres. Pero la verdadera fuerza te dice no necesitas probar nada, ya sabes quién eres. Elige esa fuerza, elige la calma, porque cuando dejas de luchar por defender tu ego, empiezas a vivir en paz contigo mismo. Y desde ahí, el mundo ya no tiene tanto poder sobre ti. Número 4. Las emociones negativas provienen de expectativas rotas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algo tan pequeño puede arruinarte el día? ¿Por qué un mensaje que no llega, una respuesta que no fue la que esperabas, una persona que no actuó como tú creías que debía hacerlo, puede provocarte tristeza, enojo o decepción? La respuesta está en una sola palabra: expectativa. No fue lo que sucedió lo que te dolió, fue lo que esperabas que sucediera y no pasó. Vivimos atrapados en guiones mentales que nadie más conoce. Planeamos conversaciones en nuestra mente, esperamos reacciones específicas, proyectamos cómo deben actuar los demás, cómo debería ser el día, cómo tendría que comportarse la vida. Pero la realidad no obedece nuestras proyecciones. Y cuando lo que ocurre no encaja con lo que imaginamos, sufrimos. No por lo que pasó, sino por lo que no pasó. Ese sufrimiento silencioso es el precio de vivir atados a expectativas. Te levantas esperando que el día fluya, que las personas sean amables, que todo salga como tú decidiste en tu mente. Pero llega un contratiempo, un imprevisto, alguien te decepciona y entonces todo se derrumba. Porque tu paz estaba sostenida por una condición: que el mundo se comporte como tú quieres, y eso no va a pasar. Ahí nace la frustración, la tristeza, el enojo. Son hijos directos de una expectativa rota. No son señales de que el mundo está mal. Son señales de que tu mente esperaba algo que nunca fue garantizado. Y mientras más grande era esa expectativa, más profundo será el golpe cuando no se cumpla. Es un mecanismo simple pero poderoso: cuanto más esperas, más sufres. El estoicismo entendía esto con claridad. Esta filosofía no te dice que no sientas, pero sí te muestra que muchas emociones adversas nacen de tu relación con la realidad. Epicteto decía que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y la expectativa es una opinión anticipada, un juicio prematuro de cómo deberían ser las cosas. Por eso, si quieres encontrar verdadera calma, necesitas soltar, no tus sueños, no tus planes, sino tus expectativas rígidas sobre cómo deben ocurrir. Aceptar no es resignarse. Aceptar es vivir con los ojos abiertos, reconociendo que no puedes controlar todo, que no puedes forzar a los demás a actuar según tu guión. Aceptar es amar la vida como es, no como tú crees que debería ser. La práctica diaria es esta: cuando algo no salga como esperabas, observa tu mente. Pregúntate, ¿qué estaba esperando que no ocurrió? ¿Era realista esa expectativa? ¿Estoy luchando contra lo que es solo porque mi mente quería otra cosa? En ese momento, puedes elegir. Puedes seguir alimentando tu frustración, o puedes rendirte al presente, con humildad y conciencia. Y en ese rendirse no hay debilidad. Hay libertad, porque dejas de pelear con la vida. Dejas de convertir cada pequeño evento en un drama personal.
Empiezas a ver las cosas como son, no como querías que fueran. Y eso te regala paz. No porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no necesitas que lo sea. Las emociones negativas no van a desaparecer, pero dejarán de gobernarte. Dejarás de sentirte víctima del mundo. Entenderás que muchas veces el problema no era lo que sucedía, sino lo que tú querías que sucediera. Y que al soltar esa exigencia, te vuelves más liviano, más realista, más libre. Es un proceso. Requiere atención, humildad y repetición. Pero cada vez que lo practicas, fortaleces tu mente. Cada vez que eliges aceptar en lugar de resistirte, estás entrenando tu sabiduría emocional. Y llega un momento en el que, aunque el mundo siga siendo caótico, tú ya no lo eres. Porque ya no estás esperando que el caos se detenga para ser feliz. Ya aprendiste a estar en paz incluso dentro de él. Ahí es donde empieza tu verdadera transformación. Cuando tu bienestar ya no depende de lo que pasa fuera, sino de cómo eliges verlo dentro. Cuando dejas de exigir que la realidad se alinee a tu deseo, y en cambio, tú te alineas con lo que es. Y desde esa aceptación, paradójicamente, muchas veces las cosas comienzan a fluir mejor. No porque todo cambie, sino porque tú cambiaste. Y ese cambio interior es la base de una vida más consciente, más serena, más libre. Número 5. La importancia de la pausa ante el enojo. ¿Has sentido cómo en cuestión de segundos el enojo puede apoderarse de todo tu cuerpo? Comienza como una chispa en el pecho, una tensión en la mandíbula, un calor en la cara y de pronto ya estás alzando la voz, diciendo cosas que no querías decir, actuando de una forma que no representa quién eres realmente. Y cuando todo termina, lo que queda es una mezcla de cansancio, arrepentimiento y el eco de un momento que quizás podrías haber evitado. Todo por no haberte detenido a tiempo. Lo que muchas personas no entienden es que el verdadero control no está en eliminar el enojo, sino en interrumpir su curso. Porque sí, el enojo llega, es humano, es natural, pero no tiene por qué gobernar tus acciones. Ahí es donde entra el poder de la pausa. Ese instante entre sentir y reaccionar. Ese pequeño espacio en el que puedes decidir si sigues el impulso o si eliges la calma. Una pausa puede salvar una relación, una conversación, un día entero. Y sobre todo, puede salvarte a ti de cargar con palabras que hieren, decisiones precipitadas y consecuencias que no querías. Pero para poder detenerte, necesitas entrenarte. Porque cuando estás dominado por el impulso, tu mente no busca soluciones, busca defenderse, atacar, imponerse. Solo cuando haces una pausa, puedes acceder a una parte más sabia de ti. Esa pausa no es pasividad, no es debilidad, es inteligencia emocional en su forma más pura, es la capacidad de observar lo que sientes sin convertirte en esclavo de eso. Es saber que el primer impulso rara vez es el correcto. Es darte unos segundos para respirar y preguntarte, ¿vale la pena? ¿Esto me va a acercar a la paz o al conflicto? ¿Es esta la versión de mí que quiero fortalecer? Muchas veces la respuesta es no, no vale la pena. No te vas a sentir mejor después de explotar. No vas a resolver nada gritando. Y si lo piensas bien, rara vez te arrepientes de lo que no dijiste, pero muy seguido te arrepientes de lo que dijiste sin pensar. Por eso, cuanto antes desarrolles el hábito de pausar, antes empezarás a construir una vida más tranquila y más coherente con quien quieres ser. Los estoicos hablaban precisamente de esta práctica. Ellos no proponían reprimir emociones, sino observarlas con claridad antes de actuar. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que si el otro te ha ofendido, pregúntate si era realmente intencional. Y luego pregúntate si tú no has hecho lo mismo alguna vez. Esa reflexión no surge en medio del impulso, solo puede surgir cuando hay pausa. Y en esa pausa hay sabiduría. Aplicarlo en la vida diaria no requiere herramientas complejas, solo requiere atención. Cuando sientas que algo te molesta,
detente. Si puedes, aléjate unos pasos. Si estás sentado, cambia tu postura. Respira profundo. No respondas de inmediato. Observa tu cuerpo, tu mente, tu impulso. Nómbralo. Estoy sintiendo enojo, y en lugar de dejar que ese enojo conduzca tus acciones, pregúntate, ¿qué pasaría si no reacciono? Esa simple pregunta cambia todo. Te regresa el poder, porque ya no estás siendo arrastrado por la emoción. Estás usándola como una señal, no como un motor. Te das cuenta de que puedes sentir sin actuar, que puedes estar enojado sin destruir, que puedes ser consciente incluso en medio del caos. Y lo más valioso de esta práctica es que no solo mejora tu relación con los demás, también mejora tu relación contigo, porque cada vez que eliges pausar, te estás demostrando a ti mismo que puedes confiar en ti, que no eres una víctima de tus emociones, sino el dueño de tus decisiones. Y esa sensación, esa confianza en tu propio autocontrol, te da una paz que nada externo puede quitarte. Con el tiempo, lo que antes te hacía explotar ya no te afecta igual. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Has desarrollado un escudo interno, una sabiduría silenciosa que te permite responder con calma cuando antes solo sabías reaccionar. Y esa transformación no se nota en lo que gritas, sino en todo lo que decides no decir. La pausa se convierte en tu aliada, no como una imposición, sino como una forma de cuidarte, de proteger tu energía, de evitar gastar tu paz en discusiones que no te construyen. Y poco a poco, empiezas a vivir más ligero, más centrado, más sereno, porque ya no reaccionas ante cada provocación. Has aprendido a esperar, a respirar, a elegir tu paz por encima del impulso, y eso sin duda te cambia para siempre. Número 6. Comprender que no todo es personal. A veces creemos que el mundo gira en torno a nosotros. No lo decimos en voz alta, pero lo sentimos cuando alguien no nos saluda, cuando alguien critica algo que hacemos, cuando una persona se aleja sin explicación. Lo tomamos como algo personal, como si cada gesto, cada palabra, cada silencio fuera un juicio hacia nosotros. Y esa forma de vivir es agotadora, porque terminas cargando con la intención de los demás cuando muchas veces ni siquiera existía. La verdad es que no todo lo que la gente hace es por ti o contra ti. Las personas actúan desde sus propias heridas, sus prisas, sus emociones mal gestionadas. Alguien puede estar distante porque tiene un mal día, no porque te desprecia. Otro puede hablarte con dureza porque se siente frustrado consigo mismo, no porque te odia. Pero si tú interpretas todo como algo dirigido a ti, vivirás en un campo minado emocional, donde todo puede detonarte. Liberarte de eso no significa ser indiferente, significa ser consciente, distinguir entre lo que realmente es tuyo y lo que pertenece al otro. Aprender a observar sin absorber, a escuchar sin reaccionar, a soltar la necesidad de entender cada comportamiento ajeno como si fuera una ofensa personal, porque la mayoría de veces no lo es. La mayoría de veces tú solo estabas ahí cuando esa persona no supo gestionar lo que le pasaba por dentro. Cuando vives con esa comprensión, ganas una libertad que pocos tienen, la de no estar a merced de los estados de ánimo de los demás. Ya no necesitas que todos te aprueben, te entiendan o te traten de una manera específica. Te vuelves más liviano, porque dejas de cargar con las emociones ajenas como si fueran una mochila que debes llevar a cuestas. Te das cuenta de que cada uno está librando su propia batalla y que tú no tienes que pelearla. Esto es algo que el estoicismo deja muy claro. Los estoicos no buscaban volverse fríos, sino racionales. Epicteto decía, cuando alguien te insulte, recuerda que está hablando desde su visión, no desde la realidad. Eso cambia todo, porque entiendes que el juicio ajeno no te define, que el comportamiento de los demás habla más de ellos que de ti, y que tu paz no debería depender de su aprobación ni de sus ataques. Aplicarlo en la vida diaria requiere práctica.
no es algo que logras de un día para otro, pero comienza cada vez que alguien actúa de una forma que antes te hubiera afectado. Detente, no reacciones. Pregúntate, ¿esto es realmente personal o estoy interpretando desde mi ego herido? Muchas veces, con esa simple pregunta, te das cuenta de que no vale la pena engancharte. No tomarte todo personal es un acto de madurez emocional. Es reconocer que no necesitas defenderte de todo, que no estás obligado a reaccionar ante cada provocación, que puedes dejar pasar comentarios, actitudes, juicios y seguir en paz. Porque tu identidad no está en juego. Porque tú sabes quién eres. Y lo que el otro diga no cambia eso. Vas a notar algo interesante cuando dejas de tomarte las cosas tan personales. Todo se vuelve más claro. Puedes ver el dolor del otro sin absorberlo. Puedes entender el caos ajeno sin convertirlo en tuyo. Puedes mantener tu centro, incluso cuando el entorno está desequilibrado. Y eso te vuelve más fuerte, más estable, más libre. Poco a poco te conviertes en alguien que no se derrumba por una mala mirada, por un mensaje sin responder, por una crítica injusta. Porque entiendes que todo eso no te pertenece. Tú estás en otro nivel de conciencia, en uno donde no necesitas pelear por reconocimiento, ni defenderte ante cada palabra, en uno donde el silencio también es poder, y la indiferencia consciente una forma de amor propio. Cuando alguien te critique, te ignore o te malinterprete, recuerda esto: tú no eres esa crítica, no eres ese juicio, no eres esa mirada. Tú eres lo que eliges creer sobre ti. Y si tú eliges no tomarte nada personal, nadie más podrá robarte la paz. Esa es la verdadera victoria, la que no se ve pero se siente, la que no se grita pero se sostiene. Y desde ahí puedes vivir más ligero, más pleno, más tú. Número 7. La diferencia entre aceptar y resignarse. Hay momentos en los que todo dentro de ti quiere resistirse. Quieres que las cosas sean diferentes, que la vida te dé otra respuesta, que las personas actúen como tú esperas. Pero no siempre ocurre así. Y en esos momentos de tensión tienes dos caminos. Puedes aceptar lo que es, o puedes resignarte a lo que no puedes cambiar. Y aunque a primera vista parecen lo mismo, son completamente distintos. Uno te libera, el otro te encierra. Resignarse es rendirse con amargura. Es mirar una situación, agachar la cabeza y decir, no se puede hacer nada. Es guardar silencio, pero con rabia. Es quedarse quieto, pero sintiéndose víctima. Es dejar de luchar por lo que vale la pena, no porque no importe, sino porque sientes que ya perdiste. La resignación tiene un sabor a derrota, aunque por fuera parezca calma. Pero por dentro hay frustración, hay enojo, hay tristeza no procesada. Aceptar, en cambio, es un acto de fuerza. Aceptar es mirar de frente la realidad y decir, esto es lo que hay. No me gusta, pero lo reconozco. No lo controlo, pero puedo elegir cómo responder. Es un gesto de madurez profunda. Porque aceptar no es pasividad, es lucidez. Es saber que hay batallas que no se ganan desde la fuerza, sino desde la claridad. Cuando aceptas algo, no estás diciendo que te gusta. Estás diciendo que no vas a desgastarte en una pelea inútil. Estás eligiendo guardar tu energía para lo que sí puedes cambiar. Estás liberando tu mente de la tensión constante de querer que la realidad sea otra. Y eso, aunque parezca simple, es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. El problema es que a muchos nos enseñaron que aceptar es rendirse, que si no peleas, pierdes, que si no haces algo, estás permitiendo que te pasen por encima. Pero el estoicismo nos ofrece una visión distinta. Esta filosofía milenaria nos recuerda que no somos dueños de lo que ocurre, pero sí de lo que hacemos con lo que ocurre. Epicteto decía, no busques que todo pase como deseas, sino desea que todo pase como sucede, y vivirás en paz. Eso no es resignación. Eso es sabiduría práctica. Cuando aplicas esta diferencia en tu vida, todo empieza a cambiar. Imagina una pérdida, una traición,
un cambio inesperado. Si te resignas, repites mentalmente, no tenía que ser así, esto es injusto, ¿por qué me pasó esto? Te llenas de preguntas sin salida, pero si eliges aceptar, respiras profundo y dices, no lo puedo cambiar, pero puedo decidir cómo seguir, y esa decisión te devuelve el control. Aceptar te devuelve el poder sobre ti mismo. Te permite soltar el papel de víctima y tomar el rol de protagonista. Te da la capacidad de seguir avanzando sin llevar a cuestas la queja, el reproche, la culpa, porque entiendes que seguir adelante no es olvidar, sino dejar de resistirse. Es dejar de pelear con lo que ya fue, para poder construir lo que viene. No siempre es fácil. A veces el ego quiere justicia, quiere respuestas, quiere que todo se acomode a su medida. Pero cuando entiendes que muchas cosas están fuera de tu control, lo que otros hacen, lo que no llegó, lo que ya pasó, empiezas a ver la aceptación como una herramienta, no como una derrota, y usas esa herramienta para proteger tu paz. Cada vez que elijas aceptar en lugar de resistirte, estarás entrenando tu mente para ser más fuerte, más libre, menos reactiva, más presente, porque el presente no necesita ser perfecto para ser vivido. Solo necesita ser aceptado. Desde ahí puedes construir, avanzar, sanar, y cuando aceptas lo inevitable, dejas espacio para lo nuevo. Ya no estás atado al pasado, ya no estás esperando que algo cambie para sentirte bien. Tú cambias, y al hacerlo, cambia también tu relación con la vida. Así que cada vez que sientas que algo no sale como querías, hazte esta pregunta. ¿Me estoy resignando o estoy aceptando? La resignación apaga tu luz. La aceptación te conecta con tu poder interior, y ese poder no necesita que todo sea perfecto. Solo necesita que tú estés dispuesto a ver las cosas como son y actuar desde ahí con conciencia y libertad. Número 8. El perdón nos libera del resentimiento. Hay heridas que no se ven, pero pesan. Palabras que se dijeron hace años y todavía retumban en tu mente. Situaciones que ya pasaron, pero que tu corazón sigue reviviendo como si fueran nuevas. Y cada vez que piensas en eso, te arde. Te enojas otra vez. Juzgas otra vez. Te duele otra vez. Porque lo que te hicieron o lo que no hicieron, se quedó contigo. Pero no porque la situación se repita, sino porque no has soltado lo que sentiste. Sigues cargando con el resentimiento, como si fuera una forma de justicia, sin darte cuenta de que te estás haciendo daño solo a ti. El resentimiento es una prisión silenciosa. Por fuera parece que sigues adelante, pero por dentro hay una parte de ti que se quedó atada a ese momento, a ese desprecio, a esa traición, a esa decepción. Y mientras no perdones, mientras no sueltes esa emoción, seguirás reviviendo la herida una y otra vez. No porque te lo merezcas, sino porque tú mismo la mantienes viva. Perdonar no es olvidar, no es justificar, no es decir que estuvo bien. Es decidir que eso ya no va a controlarte más. Es mirar el pasado con la intención de dejarlo donde pertenece atrás. Porque si no, lo arrastras contigo a todos lados, y lo peor es que el rencor no le hace daño al otro, te lo hace a ti. Tú eres quien se amarga, tú eres quien se desgasta, tú eres quien vive con la mente envenenada por lo que ya no puede cambiar. ¿Y qué sentido tiene eso? ¿Qué ganas repitiendo la historia en tu cabeza una y otra vez? Lo que pasó ya no se puede deshacer, pero lo que tú haces con eso sí está en tus manos. Puedes elegir seguir con la herida abierta o puedes sanarla. Puedes seguir culpando o puedes liberarte. Y la herramienta para lograrlo no es el castigo, es el perdón. No, no es fácil, especialmente si fuiste humillado, traicionado o abandonado. No es fácil perdonar cuando el dolor fue profundo, pero es necesario, no por el otro, sino por ti. Porque tú mereces vivir sin esa carga, porque tú mereces despertar cada día sin ese nudo en el pecho, porque tú mereces paz. El estoicismo lo explica de forma clara. Esta filosofía enseña que no podemos controlar lo que los demás hacen,
pero sí cómo elegimos vivir con lo que pasó. Epicteto decía que el verdadero mal no está en lo que sucede, sino en cómo reaccionamos a ello. Y el resentimiento es una reacción que se extiende en el tiempo, que se ancla en la mente, que paraliza el alma. El perdón, en cambio, es una elección consciente de romper esa cadena, y se practica, como todo. No necesitas sentirlo primero. A veces el perdón llega por decisión, no por emoción. Es un hoy elijo soltar esto, aunque todavía duela. Es escribir una carta que no enviarás. Es orar por quien te hizo daño, no porque lo merezca, sino porque tú necesitas sanar. Es mirar hacia adelante y decirte, mi paz vale más que este rencor. Hazlo paso a paso, no intentes forzarlo todo en un solo día. Empieza reconociendo que estás cargando. Acepta el dolor, valida lo que sentiste, y luego pregúntate si estás listo para dejar de sufrir por eso. Porque si ya dolió una vez, ¿para qué seguir permitiendo que te duela una y otra vez en tu mente? Cuando perdonas, no pierdes, ganas. Ganas ligereza, ganas claridad, ganas espacio para otras emociones, y sobre todo, ganas libertad, porque ya no estás atado al pasado, ya no estás esperando una disculpa para poder avanzar, ya no estás condicionado por lo que el otro reconozca o no. Tú decides soltar, tú decides sanar. Perdonar no te hace débil, te hace sabio, porque entiendes que tu bienestar es más importante que cualquier orgullo herido, porque sabes que cargar con el rencor no te da poder, te lo quita, y porque eliges paz, incluso cuando tienes razones para seguir enojado. Perdonar es un regalo que te haces a ti mismo. Es decirle a tu alma, ya no tienes que seguir cargando esto. Y cuando lo haces, algo cambia. El corazón respira, la mente se calma, la vida se vuelve más ligera, porque ya no estás peleando con lo que fue. Estás caminando hacia lo que puede ser, libre, consciente, en paz. Número 9. La conexión entre la baja autoestima y la ira. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces no reaccionas con ira porque algo sea realmente ofensivo, sino porque te sentiste expuesto, herido, inseguro? Cuando alguien te señala un error, cuando te corrigen en público, cuando no recibes el reconocimiento que esperabas, algo se activa dentro de ti. No es solo enojo, es una sensación de no sentirte suficiente, de sentirte atacado. Y lo que muchas veces se presenta como rabia es en realidad una defensa del ego herido, de una autoestima que no está firme, que necesita protegerse. La mayoría de las personas que explotan con facilidad no son personas fuertes, son personas frágiles emocionalmente, porque cuando tú estás en paz contigo mismo, no necesitas reaccionar con agresividad. Pero cuando dudas de tu valor, cualquier palabra puede sentirse como una amenaza, cualquier mirada como una crítica, cualquier silencio como un rechazo. Y entonces, para no sentirte vulnerable, atacas, te pones a la defensiva, te llenas de rabia. Pero esa rabia no nace de lo que el otro hizo, sino de lo que tú creíste que eso decía sobre ti. Ahí está el verdadero origen. La ira, en muchos casos, es el síntoma visible de una inseguridad no resuelta, de un miedo constante a no ser suficiente. Y por eso, cuando alguien te señala algo, en lugar de escucharlo con apertura, sientes que tienes que defenderte porque tu autoestima es tan frágil que no soporta ser cuestionada. Pero lo irónico es que mientras más te defiendes, más te desconectas de ti, porque estás usando la rabia como escudo, cuando lo que necesitas es trabajar en tu seguridad interna. Cuando tú sabes quién eres, lo que los demás digan no te define. Cuando te valoras, no necesitas que todos te validen. Y cuando tu autoestima está sana, puedes recibir una crítica sin destruirte por dentro, no porque te vuelvas insensible, sino porque ya no te sientes amenazado, porque entiendes que una observación externa no es un juicio absoluto, es solo una opinión, y tú decides si la tomas o la dejas. Aquí es donde entra el poder de mirar hacia adentro, de dejar de reaccionar por reflejo y empezar a preguntarte,
¿Por qué esto me dolió tanto? ¿Qué parte de mí se sintió atacada? ¿Qué estoy creyendo sobre mí mismo que hace que esto me afecte tanto? Las respuestas no siempre son fáciles, pero son liberadoras. Porque te das cuenta de que no es el mundo el que te está atacando, es tu propia percepción la que te está lastimando. El estoicismo lo expresa con mucha claridad. Esta filosofía nos recuerda que no son las cosas externas las que nos dañan, sino nuestra interpretación de ellas. Marco Aurelio decía que si algo externo te afecta, no es ese algo lo que te trastorna, sino tu juicio sobre ello. Si crees que una crítica te hace menos, reaccionas con dolor. Pero si entiendes que tu valor no depende de la opinión ajena, puedes escuchar sin reaccionar, puedes responder sin atacar, puedes mantener tu centro. Entonces, ¿cómo lo aplicas? Trabaja en tu autoestima, no como un acto de vanidad, sino como una necesidad vital. Empieza a construir una relación más sólida contigo. Reconócete, acepta tus errores sin condenarte, celebra tus logros, aunque sean pequeños. Y sobre todo, deja de buscar afuera lo que solo puedes darte tú. Valoración, seguridad, amor propio. Cada vez que alguien diga algo que te moleste, en lugar de reaccionar, respira. Pregúntate si esa reacción viene de tu inseguridad. Y si es así, observa sin juicio. Agradece la señal, porque te está mostrando dónde necesitas sanar. No se trata de que los demás cambien su forma de hablar. Se trata de que tú fortalezcas tu forma de vivir contigo. Con el tiempo, lo notarás. Lo que antes te irritaba, ya no tiene tanto peso. Las palabras que antes te herían, ahora te resbalan. Las situaciones que antes te hacían explotar, ahora las puedes manejar con claridad. No porque el mundo haya mejorado, sino porque tú has crecido. Has dejado de reaccionar desde el miedo y has empezado a responder desde tu seguridad. Y eso, amigo mío, se nota. Se nota en tu mirada, en tu voz, en tu paz. Porque cuando tú estás bien contigo, el mundo puede decir lo que quiera y tú sigues firme, sin rabia, sin drama, solo tú en calma, sabiendo que ya no necesitas defenderte de nada, porque finalmente aprendiste a confiar en ti. Número 10. El poder del amor y la gratitud frente a la ira. Cuando algo no sale como esperabas, cuando alguien te hiere, te ignora o te decepciona, la ira aparece. Es rápida, intensa y se siente justificada. Pero si te detienes un segundo, si logras respirar antes de reaccionar, descubrirás que hay una forma distinta de enfrentar ese fuego interno, no con más fuego, no con lucha, sino con amor y con gratitud. La ira se alimenta del enfoque. Se hace fuerte cuando te concentras solo en lo que te falta, en lo que salió mal, en lo que el otro no hizo como querías. Es una emoción que crece cuando pones tu atención únicamente en lo negativo. Pero si tú cambias el foco, si decides mirar lo que permanece en lugar de lo que se rompió, si decides agradecer lo que sí tienes en lugar de quejarte por lo que te quitaron, la ira pierde fuerza, se diluye, pierde su poder sobre ti. Y eso no es teoría, es práctica, es una decisión que se toma en medio del caos. Cuando todo dentro de ti quiere gritar, puedes preguntarte, ¿qué tengo hoy que todavía puedo valorar? ¿Qué sigue estando bien en mi vida, aunque esto no lo esté? A veces es algo simple, tu respiración, tu salud, una persona que te ama, la oportunidad de comenzar de nuevo. No necesitas cosas grandes para agradecer. Solo necesitas abrir los ojos y mirar desde otro ángulo, porque cuando te anclas en el amor y en la gratitud, tu energía cambia. Dejas de reaccionar y empiezas a responder. Dejas de cerrarte en lo que te duele y te abres a lo que te sostiene. Y curiosamente, al agradecer lo que tienes, sanas lo que te falta. No porque todo se arregle de inmediato, sino porque tú dejas de vivir desde la escasez emocional que alimenta la ira. Esto no significa negar lo que sientes. No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de reconocer tu emoción,
pero no permitir que ella decida por ti. Puedes estar molesto y al mismo tiempo agradecer. Puedes sentir dolor y al mismo tiempo elegir amar. Ese es el verdadero poder, no el de no sentir, sino el de no dejar que lo que sientes te controle. El estoicismo lo deja muy claro. Esta filosofía enseña que no son las circunstancias las que determinan tu paz, sino tu capacidad de elegir cómo las interpretas. Marco Aurelio escribía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y no hay pensamiento más poderoso que uno lleno de gratitud. Porque cuando agradeces, te alineas con lo que permanece. Y desde ahí, todo se ve distinto. Imagina que estás en medio de una discusión. Alguien te ataca, te malinterpreta, te provoca. En lugar de responder con más rabia, te detienes. Respiras, te recuerdas a ti mismo. Estoy vivo, tengo paz dentro de mí, no necesito engancharme. Y desde ahí, eliges hablar con firmeza, pero con respeto. O eliges callar, no por cobardía, sino por sabiduría. Y luego, cuando estés solo, no revives la escena con rencor, sino con gratitud por haber tenido el control. La gratitud es una práctica. No es solo decir gracias de forma automática. Es mirar de verdad lo que hay, lo que se te ha dado, lo que aún permanece. Es cultivar cada día ese hábito de reconocer el bien, incluso en medio del mal, y con el tiempo te transforma. Porque entrenas a tu mente a ver posibilidades donde antes solo veías quejas. Entrenas a tu corazón a no reaccionar ante todo lo que no encaja. El amor también es una elección, no es solo emoción, es una actitud interna. Amar significa ver al otro más allá de su error. Significa entender que todos estamos lidiando con algo, que quien hoy te ofende probablemente está roto por dentro. Que tú también has herido cuando no sabías cómo gestionar lo que sentías. Amar es elegir no perpetuar el círculo del enojo, es ser el punto de cambio. Y cuando eliges el amor y la gratitud como respuesta, no solo sanas tu rabia, también te haces más fuerte. Porque ya no dependes del mundo para estar en paz. Has aprendido a crear tu propia calma desde dentro. Y eso, mi amigo, no se compra ni se pierde, se cultiva. Día a día, momento a momento, elige agradecer, elige amar, y verás cómo la ira, poco a poco, deja de tener lugar en tu vida, porque donde hay luz, la oscuridad no tiene espacio. Número 11. No todo merece tu atención. No todo lo que te dicen, lo que escuchas, lo que ves, lo que ocurre a tu alrededor, necesita una reacción. Vivimos en un mundo que compite por nuestra mente, por nuestras emociones, por nuestra energía. Y si no aprendes a filtrar, te desgastas. Terminas agotado por cosas que ni siquiera importan, cargando con problemas que no son tuyos, respondiendo a provocaciones que solo buscan robarte la paz. Y lo peor, lo haces por impulso, no por decisión. Cada vez que reaccionas a lo innecesario, te desconectas de lo esencial. Cada vez que gastas tu energía en una discusión sin sentido, en una crítica irrelevante, en una opinión que no te construye, estás dejando de usar esa energía para lo que realmente importa. Y eso tiene un costo. No solo te quita tiempo, también te roba calma, enfoque, claridad. Hay momentos en los que lo más sabio no es responder, sino ignorar. Lo más fuerte no es defenderte, sino seguir en silencio, porque no estás obligado a prestarle atención a todo. Tú eliges, tú decides qué entra en tu mente, qué ocupa espacio en tu alma. Y esa elección marca la diferencia entre vivir desde la reacción o vivir desde la conciencia. Pregúntate, ¿esto que me está molestando va a importar mañana, en una semana, en un año? Si la respuesta es no, entonces ¿por qué permitir que afecte tu estado de ánimo ahora? ¿Por qué convertir algo pequeño en algo grande solo porque te falta el hábito de filtrar? A veces el verdadero autocontrol no es contener el enojo, sino evitar que entre en primer lugar. Mucho de lo que hoy te irrita tiene que ver con tu necesidad de responder a todo. Como si tu valor dependiera de demostrar que tienes razón, que no te dejas,
que tú también puedes gritar. Pero ahí pierdes, porque ya no estás eligiendo lo que vale la pena, estás cayendo en lo que te arrastra. Y mientras más bajo es el nivel de la provocación, más importante es que tú te mantengas por encima. Eso no es indiferencia, es inteligencia, es madurez emocional, es entender que no todo merece tu energía, que no todo necesita ser atendido. A veces, dejar pasar es la forma más sabia de proteger tu paz, porque no estás hecho para reaccionar todo el día. Estás hecho para crear, para amar, para crecer. Y eso solo lo logras si estás enfocado. El estoicismo enseña exactamente esto. Esta filosofía nos invita a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Epicteto decía, preocúpate solo de lo que depende de ti, lo demás, déjalo pasar. Y con ese principio tan simple, puedes recuperar tu poder. Porque si no puedes cambiarlo, ¿para qué desgastarte? Y si puedes cambiarlo, ¿por qué angustiarte? Cuando entrenas tu mente para hacer esta distinción, empiezas a vivir con más ligereza. Las ofensas ya no te hieren igual. Los comentarios negativos ya no te consumen. Las interrupciones, los imprevistos, las opiniones ajenas, todo pierde fuerza. No porque el mundo se vuelva más amable, sino porque tú te vuelves más selectivo. Y es justo ahí donde nace tu libertad, en aprender a ignorar con sabiduría, en darte cuenta de que no tienes que demostrar nada, que tu paz no necesita ser defendida con gritos, sino protegida con silencio, que puedes elegir a qué darle importancia, y que en esa elección se define tu calidad de vida. Cada vez que sientas que algo te provoca, haz una pausa. Pregunta, ¿esto realmente merece mi atención o estoy cayendo en la trampa del ego? Si no es algo que contribuya a tu crecimiento, a tu paz o a tus valores, entonces no tiene sentido que le entregues tu energía. No estás aquí para reaccionar a cada estímulo. Estás aquí para construir tu vida con intención. Y cuanto más practiques esto, más verás los resultados. Menos estrés, menos ansiedad, menos conflictos innecesarios, más claridad, más espacio interior, más tiempo para lo que realmente importa. Porque has entendido que tu atención es tu recurso más valioso y que no todo merece tener acceso a ella. Si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti hay un verdadero compromiso con el cambio. Así que refuérzalo ahora mismo comentando: hoy decido vivir en calma, soy estoico. Haz que esta frase se quede en tu subconsciente y se convierta en tu nuevo estilo de vida. Y si este video te ayudó, regálale un like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir entrenando tu mente todos los días. Nos vemos en el próximo.